Los diodos realmente no se comportan exactamente igual como los diodos ideales. No ocurre en verdad que llega un voltaje y ¡pum!, se activa. El comportamiento de un diodo real sería más o menos de esta forma. Para explicarlo de mejor forma, vamos a ampliar este eje y en este cuadrante vamos a comprimir la gráfica. En la región de polarización directa hay un intervalo en el que el diodo realmente no está conduciendo o sí conduce muy pequeño. La corriente es tan pequeña que realmente no se alcanza a apreciar. Y más o menos entre los 0.5 y 0.7 voltios empieza a haber una corriente a través del diodo y luego se comporta de una manera casi que lineal. En la región de polarización inversa realmente sí hay una corriente, pero es tan pequeña que casi no se alcanza a apreciar. Y luego, después de un voltaje menos BZ, hay una región de ruptura en la cual el diodo conduce en sentido contrario. Si nos enfocamos en la parte en la que el diodo empieza a conducir, encontramos que la curva corriente-voltaje tiene más o menos esta forma. Esta es la relación entre corriente y voltaje en un diodo real. Y sub S la vamos a llamar corriente de saturación. Esta es la corriente que circula por el diodo cuando está polarizado inversamente. Es del orden de 10 a la menos 15 amperios. Si nos fijamos, es una corriente demasiado pequeña, prácticamente despreciable. Por eso decimos que es un circuito abierto cuando está en polarización inversa. Eta es un parámetro propio del diodo. Indica la recombinación que hay de electrones y huecos a través del material semiconductor. Posee valores que oscilan entre 1 y 2. Y a menos que se diga lo contrario, va a tener un valor de 1. Vt es el voltaje térmico. Está representado por esta ecuación, donde K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura en kelvins y Q es la carga del electrón. Para efectos de la clase, Vt va a tener 25 milivoltios. Una vez el diodo ya esté conduciendo, este exponencial va a ser muy grande y este 1 multiplicado por 10 a la menos 15 va a ser muy pequeño. O sea que podemos tomar la ecuación de corriente contra voltaje como esta que vemos acá. Al despejar el voltaje, obtenemos una ecuación de esta forma. Tomemos dos puntos dentro de la curva. El voltaje en el primer punto va a tener esta expresión y el voltaje en el segundo punto tendrá esta expresión. Si restamos uno con el otro, tendremos algo de esta forma y por propiedades de los logaritmos tendremos esta expresión de acá, que podemos colocar en función de un logaritmo en base 10 teniendo esta expresión. Así podemos relacionar dos puntos dentro de la curva del diodo con estas dos expresiones. ¿Para qué nos sirve esta información? Supongamos que tenemos un circuito sencillo, una fuente, una resistencia, un diodo. La resistencia es de 1K, eta en el diodo es igual a 2, la fuente es de 20 voltios y la hoja de datos del diodo nos dice que cuando su voltaje es de 0.8 voltios, la corriente es de 20 miliamperios. ¿Para qué nos sirve esta información? Planteemos primero una ecuación sobre la malla del circuito y hallemos en ese circuito cómo sería la corriente si realmente hubiera un voltaje de 0.8 voltios. El fabricante nos dice en la hoja de datos que cuando hay 0.8 voltios la corriente es de 20 miliamperios. Pero no sabemos si realmente eso se cumple en este circuito. Por eso, con esos 0.8 voltios vamos a hallar la corriente del circuito. Y obtenemos un valor de 19.2 miliamperios. Si en el diodo caen 0.8 voltios, circulan 20 miliamperios. Pero si en este circuito caerían 0.8 voltios en el diodo, la teoría de circuitos nos dice que realmente circularían 19.2 miliamperios. Lo que quiere decir es que ese punto no es el punto de operación del diodo en este circuito. Si hay 0.8 voltios, hay 19.2 miliamperios, pero este no es el caso de este circuito. Hallemos entonces, según la curva del diodo, cuando circulan 19.2 miliamperios, cuánto debería ser el voltaje que cae en el diodo. Y para eso utilizamos la última relación que habíamos deducido. Y obtenemos que el voltaje del diodo serían 0.7979 voltios. Esto quiere decir que si la corriente es de 19.2 miliamperios, es porque en el diodo caen 0.7979 voltios. El punto de operación de 0.7979 voltios y 19.2 miliamperios sí existe en la curva del diodo. Pero esos 19.2 miliamperios los habíamos hallado colocando en el circuito un diodo de 0.8 voltios. Y ya nos dimos cuenta que ese no era el valor del voltaje del diodo. El valor del diodo con esa corriente en ese circuito sería de 0.7979 voltios. Entonces tendríamos que hallar que realmente ese sí es el punto de operación en ese circuito. Por eso vamos a hacer una nueva iteración utilizando esos nuevos valores. Con el voltaje de 0.7979 voltios tenemos una nueva corriente que es de 19.2021 miliamperios. Pero la curva del diodo nos dice que en un voltaje de 0.7979 voltios la corriente es de 19.2 miliamperios. Tendríamos que hallar entonces cuál es el valor de voltaje para una corriente de 19.2021 miliamperios. Y para eso volvemos a utilizar esa relación. Y hallamos entonces que el voltaje nuevo es de 0.7979 voltios. Ese voltaje es exactamente igual que el anterior. Si volvemos a hacer una iteración, nos va a dar nuevamente igual. Entonces nos damos cuenta que este es el resultado. A este método de análisis de circuitos con diodos lo llamamos método iterativo.
Eso es un método que nos da una idea bastante aproximada, pero también es un método muy trabajado. Existe otro método bastante sencillo, que aunque es mucho menos exacto, es mucho más fácil de realizar. Es el método del voltaje constante. Habíamos hablado que la curva del diodo tiene más o menos esta forma. Si le hacemos un zoom a esta parte de acá, la curva sería más o menos así. Y para efectos prácticos, esto podríamos simularlo como si fuera una línea totalmente vertical. Es como si el diodo se activara en un voltaje fijo, como si nunca circulara corriente, y a partir de este voltaje se activa y puede circular cualquier cantidad de corriente. Y la forma de analizar el circuito sería muy similar a la de los diodos ideales. Supongamos entonces que tenemos el mismo circuito del ejemplo anterior. Aquí solo nos importa el valor de la resistencia y el valor de la fuente de voltaje. Para efectos del método de voltaje constante, vamos a asumir que el diodo se activa en 0.7 voltios, a menos que se especifique algo contrario a esto. Y el análisis va a ser muy similar al de los circuitos con diodos ideales. Asumimos un estado del diodo, modelamos el diodo en un circuito equivalente, analizamos el nuevo circuito y comprobamos que el estado que habíamos asumido era correcto. La diferencia ahora es que si el diodo está activo, no va a ser un cortocircuito. Ahora sí hay voltaje cuando el diodo está activo. Dijimos que va a ser un voltaje de 0.7. Así que lo modelaríamos como si fuera una fuente de 0.7 voltios. Y para plantear la corriente en este circuito, utilizaríamos esta ecuación de Maya, que nos da como resultado una corriente de 19.3 miliamperios. Como la corriente es positiva, el estado que asumimos es correcto. Démonos cuenta que la corriente es muy similar a la del ejercicio anterior. De pronto no es tan exacta como la que habíamos hallado, pero la diferencia es prácticamente despreciable. Con el método de voltaje constante tendremos un resultado aproximado, no tan exacto, pero que sí nos puede servir.